Buenas tardes a todas y todos. Damos comienzo a este segundo webinar en el ciclo de conferencias que hemos titulado Agroturismo Rural Integral, una mirada a esa Canarias desde su naturaleza interior. Y hoy vamos a dedicar este día, este segundo día, ya lo hicimos ayer sobre la mirada de lo ecosocial y sostenible, hacia lo que sería el valor de lo agrocultural. La propuesta que hoy traemos es una propuesta de analizar ese agroturismo integral desde la perspectiva de experiencias genuinas de agroturismo, enoturismo, gastroturismo, turismo cultural, astroturismo incluso, o incluso pensar en vínculos desde el punto de vista de lo que es lo ecológico-cultural, los aspectos intergeneracionales, es decir, una perspectiva amplia de lo agro y de lo cultural desde la perspectiva de cómo construir experiencias turísticas genuinas en nuestro mundo rural. Ayer hicimos el primer webinar en el que a grandes rasgos tres aspectos que mencionamos fue el de cómo resolver esa dicotomía en el medio rural de crecer en pertenencia sin explotar recursos y cómo hacer, digamos, alianzas que fuesen en cierto sentido proclives a tener una relación virtuosa con el territorio. Afirmábamos la necesidad de cuidar sistemas agrícolas de alto valor cultural, reforzando esa pertenencia y que esto fuese, digamos, el sustrato donde nacieran experiencias de agroturismo. Reforzamos una idea respecto a que sería preciso repensar la calidad auténtica y genuina del medio rural desde el punto de vista del valor que tienen esas experiencias turísticas y señalábamos 4 atributos fundamentales en lo que serían las experiencias, donde poníamos el énfasis en lo ecológico, en lo social, en lo auténtico y solidario como valores para desarrollar, digamos, experiencias vivenciadas y donde la interpretación que hiciéramos del territorio diese mano a una comprensión por parte de quienes nos visitan. Hoy, como continuando con el día de ayer, hacemos una presentación inicial, marco, por así decirlo, para continuar con un coloquio basado en un panel de 4 expertos con la moderación de Ana Castañeda, a quien luego presentaré. Y antes de continuar, decir que a través del chat de YouTube se pueden formular las preguntas que deseen, que intentaremos darle curso en el final del coloquio, pues a todas ellas que no sean posibles. Presentamos en primer lugar a nuestro panelista de cabecera que tenemos hoy, a Jesús Marco Lucía. Jesús es un agricultor ante todo, lo ha sido toda la vida y lo continúa siendo. Él está en contacto con nosotros en este sistema online desde un pueblito de San Martín del Río en Teruel. Teruel también existe y además hace agricultura. La experiencia que nos va a traer Jesús es una experiencia desde lo agro hasta el turismo. Ayer estuvimos viendo experiencias desde el turismo rural hacia lo agro. Por decir algunos rasgos de Jesús, Jesús es agricultor a tiempo principal, además un agricultor vinculado al mundo cereal y al mundo vitivinícola. Al mundo vitivinícola en el campo de la vitivinicultura ecológica, en la cual no solo produce su vino, sino que además en todo una construcción desde el punto de vista cultural ha generado un museo del vino que él denomina el trasiego y en paralelo a ese museo del vino ha ido construyendo toda una experiencia de interpretación y educativa en lo que ha sido denominado por él un aula de naturaleza del trasiego. Todo este complejo, por lo tanto, de agroturismo cultural lo tiene integrado en la red de museos del propio gobierno de Aragón. Pero Jesús, ese transitar inicial en el mundo agro lo ha hecho, digamos, también crecer en el mundo asociativo. Jesús Marco tiene una experiencia larga en desarrollo local a través de la Asociación de Desarrollo Rural Integral de la comarca de Jiloca-Gallo Canta, en Teruel, de la que ha sido presidente durante 6 años. Cuando transita hacia las experiencias de turismo, no solo construye desde la comarca una asociación, sino que esa asociación, cuando
en Aragón confluyen un conjunto de asociaciones comarcales y provinciales y se constituye la Federación Aragonesa de Turismo Rural. Él la preside a partir del año 2002 y la continúa presidiendo hasta la actualidad. Y en ese tránsito también de integración vertical del asociacionismo en turismo rural español fue presidente durante una década, 2009-2019, de la Asociación de Turismo Rural Español. Y quiero traer, digamos, una referencia que es interesante cuando hablamos del mundo rural y es el despoblamiento. Digamos, este problema que tenemos en amplias partes de nuestro país, que Canarias, digamos, sufre en algunas partes de sus comarcas insulares más alejadas. Bueno, Jesús ha estado también en contacto con ese tipo de problemática, ha sido incluso alcalde de un municipio pequeñito que es precisamente desde donde está en comunicación ahora mismo, un pueblito de no más de 90 habitantes, con las dificultades que también tienen las comunicaciones y los accesos a internet, esperemos no sufrirlo nosotros. Y entonces, bueno, con este sentido de cercanía, bienvenido Jesús, muchas gracias por participar en nuestro seminario y tienes la palabra. Oye, gracias a vosotros. Buenas tardes a todos los que están en el webinar. Mis saludos a las personas que están participando, que han contado o han pensado que yo podía aportar algo con mi experiencia. La situación es extraña. Hablando a distancia, a través de un ordenador, sin presencia física de las personas con las que participamos. Bueno, yo la verdad es que es un poco extraño, me siento raro y estamos en una situación en la que no podíamos ni imaginarnos, ni en la peor de nuestras pesadillas, que esto podía llegar a ocurrir. Pienso que podemos iniciar contar mi experiencia a todos vosotros, mandando nuestro recuerdo de apoyo pues a todas las familias de enfermos, a los enfermos y a las familias de fallecidos que ha habido por este tema del COVID, que nos tiene hoy en día un poquitín asustados. En este momento, en un ejercicio de realidad, de ver la realidad como está, creo que todos hemos hecho un vistazo hacia atrás, hemos visto la situación que hemos tenido todos, lo que hemos hecho. Y bueno, vamos a encarar el futuro de una manera coherente y vamos a enfocarlo de manera que nos lleve adelante esta situación de la que estamos aprendiendo. Como muy bien decía Carlos, yo soy agricultor. Tengo una explotación viable con varios tipos de cultivo. Secano, tengo cereales de secano y regadío, tengo viñedos y tengo también arbolado con almendros y cerezos. Estoy en una zona que es muy límite y tenemos que jugar con muchas barajas para poder comer. Las cartas a veces no nos vienen bien dadas, pero bueno, hay que jugar con lo que tenemos. Dejé mis estudios y me hice cargo de mi explotación muy joven por un problema familiar. Tuve la suerte que a mi pareja le gustaba el medio rural, me acompañó, me apoyó en todo momento en esta andadura. Y bueno, pues gracias a ello yo también puedo salir un poquito adelante y estoy en donde estoy en estos momentos. Hay que tener en cuenta que hoy hay explotaciones viables que están cerradas, que se están cerrando por el tema de la despoblación. Las chicas, la mujer en el medio rural no tiene trabajo, las chicas emigran para buscar trabajo a las ciudades, y los chicos jóvenes las siguen, dejan su explotación, las siguen para poder formar una familia. Esto es uno de los problemas que tenemos en estos momentos y que nos estamos encontrando en lo que llamamos la España vaciada, pero la España del interior tiene ese gran problema. Me inicié en mi explotación con ideas claras para crear un equilibrio en el campo. Buscamos nuevos cultivos, modernizamos los que había, aplicamos técnicas nuevas de cultivos que enriquecían la tierra, aunque a veces no eran tan rentables como podríamos haber deseado que ocurriera, pero bueno, era lo que había y teníamos que jugar con eso. Fuimos aplicando nuevos sistemas, fuimos apoyando la tierra y enriqueciéndola, no maltratándola. Y nos encontramos que en los años 70 estábamos haciendo eso que ahora se llama sostenibilidad.
En aquel momento no teníamos ni idea de lo que significaba aquella palabra. Los viñedos los reconvertimos en agricultura ecológica. Hemos estado muy concienciados con este tipo de producto y bueno, pues apostamos por ello. Lo tenía muy fácil. Lo tenía muy fácil porque mis viñedos están a 900, casi 900 metros, entre 850 y 900 y pico metros cuadrados de altura, y estoy en las estribaciones de la cordillera ibérica. Entonces estoy en una zona que hace muy buen tiempo, corre aire, es muy seca, lo que a veces nos causa problemas, pero en cualquier caso lo tenía muy bien para atender a las enfermedades, para enfrentarme a ellas y para no tener mayor problema. Los nutrientes, que era lo único que sí que realmente era más problemático, se los aplicábamos con purines, lo aplicábamos con estiércol, y bueno, pues en los cereales hacíamos la misma operación, aplicando un mínimo de abonos minerales y un mínimo de pesticidas. Y luego en los árboles, en el arbolado, tanto de almendros como cerezos, pues también tratábamos de meter la máxima cantidad posible de abonos verdes que enterrábamos en el suelo. Y bueno, la verdad es que las tierras son muy agradecidas y nos iban ayudando y nos iban compensando lo que hacíamos. Así en esta línea agrícola poco a poco fuimos funcionando y llegamos pues a mitad de los años 80 más o menos. Hacia finales empezamos a oír hablar de una cosita que se llamaba el turismo rural, las casitas de turismo rural. Yo me interesé por el tema, pues a ver cómo funcionaba aquello, qué era, si era divertido, qué tal. Me gustó muchísimo, me gustó la filosofía que se llevaba para ese tema. Me gustó además que creaba esa oferta, pues un complemento de renta, dinero. Eso era importante. La agricultura en aquellos momentos estaba muy triste, muy dura, y los intereses son muy altos. Me pareció interesante también que, bueno, estábamos arreglando toda la arquitectura que teníamos en el medio rural y vamos a restaurar. Y bueno, pues en un momento en el que había muchísimas casas estropeadas, muchísimas en los pueblos, pues bueno, si tú arreglas la tuya, pues la de al lado, pues a lo mejor la van a arreglar también. Estábamos rehabilitando nuestro patrimonio y eso era también muy importante. Quizás más interesante todavía, había que ir adelante. Los líderes estaban en estos momentos empezando a funcionar, estaban en plena evolución, con ganas de trabajar, de explicarnos a las gentes lo que podíamos, qué proyectos podíamos y cómo podíamos acometerlos. Y bueno, fue interesante y a mí desde luego me ayudaron muchísimo. Me fueron informando, me fueron formando, me ayudaron visitando experiencias en sitios que ya estaban funcionando el turismo rural, como era toda la zona del Pirineo. Sobre todo estuvimos viendo casitas que ya funcionaban y experiencias en el Valle de Benasque, de la Asociación Tural, que bueno, fue de las pioneras que había en Aragón y desde luego también en España. Y nos decidimos por restaurar la casita, llevarla adelante, y por allá, por el año 93, inauguramos ya nuestra casa de turismo rural, de la que estábamos y seguimos estando orgullosísimos. Gracias a ello, pues conocí a gentes que me ayudaron, me aconsejaron, me enseñaron líneas de trabajo, muy interesante, porque yo no sabía ni por dónde me andaba. Hoy están presentes algunas, precisamente en este webinar, como el padre Pedro Gil, amigos como Carlos Fernández, Vicente Herrero. Los desaparecidos en combate, que también los hubo, pero eran grandes compañeros, Carmen y Luis. Compañeros también desaparecidos en combate, como José María de La Gomera. A mí me ayudaron muchísimo y de la mano de ello nos introdujimos en el mundo del desarrollo rural y del asociacionismo. Asociacionismo, pues así nacieron asociaciones locales, como decía muy bien antes Carlos, asociaciones locales que nos engloban a pequeñas comarcas, asociaciones de 20, de 25, de 15,
Bueno, pero todo ello nos ayudaba, era, digamos, la columna vertebral, ella y nuestros técnicos, importantísimos, que siempre han estado más olvidados, pero eran la columna vertebral de lo que era el turismo rural. Y eso fue importante. Esas asociaciones locales fueron sumándose, fueron creciendo y se crearon las asociaciones provinciales, asociaciones autonómicas, como fue Acantur, como fue Faratur, bueno, y otras muchas. Y todas ellas luego, en esa unión de todas ellas, yo siempre digo que el asociacionismo tiene una estructura piramidal, con una base fuerte de socios y pequeñas asociaciones que van fortaleciendo a las mayores y tal. Se creó la Asociación Española de Turismo Rural, ASETUR. Me parece importantísima y, bueno, en estos momentos está ayudando muchísimo y ese asociacionismo que no debemos perder para nada. Es un espíritu que tenemos que continuar porque fue al principio lo que nos llevó hacia adelante. Esas casitas que había, digamos, dispersas y anárquicas, bueno, anárquicas no, poco coordinadas, estas asociaciones consiguieron crear un sector cohesionado, fuerte y prometedor, con unas líneas comunes de trabajo para formación, para promoción, para comercialización, entre otras cosas, y que hoy en día, en este mundo pandémico en el que vivimos, han conseguido consensuar con las administraciones unos protocolos de desinfección y limpieza coherentes y nada complicados, porque hay que ver lo que nos habían propuesto desde algunos estamentos, lo que había que hacer para poder desinfectar nuestras casas, y aparte de los sellos que había que pagar y todas estas cosas. Bueno, pues las asociaciones han conseguido que sea una cosa coherente, que todos podemos llevar adelante y que nada complicados, para que garantizar la seguridad de nuestras viviendas de turismo rural a nuestros visitantes. Pero ojo, no solo a nuestros visitantes, a los propietarios de las viviendas de turismo rural, a los trabajadores que están en las viviendas de turismo rural y al medio rural en general. Así podemos reiniciar esta actividad que tenemos nosotros, vamos a reiniciar pues con seguridad y pudiéndolo llevar adelante. Esta gente que venían del turismo rural, pues bueno, se interesaban, nuestros clientes se interesaban muchísimo por lo que hacíamos, por nuestras costumbres, por nuestras tradiciones. Hombre, pues había que ayudarles, había que explicarles lo que había, teníamos que contárselos. A mí concretamente, pues con el vino se interesaban mucho, y el vino, como todos sabemos, es un gran vehículo de comunicación. Yo les explicaba cómo elaboraban nuestros antepasados. A mí me enseñó muchísimo sobre el tema de cómo llevarlo adelante. Comencé a reunir y restaurar objetos que tenían que ver algo con el vino para enseñarlos a nuestros visitantes cuando venían. Buscándolos por bodegas, graneros, almacenes. Tras muchos años de tradición vitivinícola en mi familia, pues me encontré con que tenía una colección importante de piezas significativas, piezas muy, muy interesantes, y que en otros sitios, quizás por no haber tenido espacios, por no tener esto, pues se habían perdido. Ello me animó a montar un espacio museístico para mostrarlas. Hoy, como decía antes Carlos, es un museo monográfico sobre el vino dentro de la red de museos del Gobierno de Aragón, del que estoy también orgullosísimo. Es, digamos, mi tercer hijo. Si alguien quiere visitarlo, puede hacer, esto es publicidad, puede hacer una visita virtual, hoy estamos haciendo visitas virtual en YouTube, a Museo y Aula de Naturaleza El Trasiego. Es bonito. Los visitantes del museo, a través de nuestras explicaciones, se interesaban por los trabajos del campo, de la bodega, del desarrollo de la actividad que estábamos realizando. Y esto nos animó a preparar un aula de naturaleza, didáctica y entretenida, donde poder practicar actividades de acuerdo con lo que la gente nos estaba buscando y lo que ellos pensábamos que a ellos les interesaba. Así nació el aula de naturaleza El Trasiego. Ofrecimos sus enseñanzas a colectivos de tercera edad, grupos excursionistas,
colegios y clientes del turismo rural, lógico, eran la gente que los teníamos más a mano, que más nos buscaban y que más demandaban este tipo de información. Y todo ello pues con gran éxito de participación. La verdad es que no nos equivocamos. La actividad que realizábamos con pocos medios en el aula de naturaleza pues nos animó a montar una bodega, ampliar el tema para poder trabajar con más comodidad y todo esto. Y bueno, nos encontramos que lo que necesitamos era una bodega para su aprovechamiento con el aula, pero también para poder trabajar con los visitantes que nos venían y hacer nuestro propio vino. Comenzamos la actividad en la bodega elaborando vinos según las costumbres tradicionales. Eso sí, con las especies autóctonas que teníamos nosotros, muy interesantes ellas, y luego pues con utensilios modernos, acero, despalilladoras, filtros, todo el tema que pedía para dar una sanidad al vino, tener un producto correcto, que aquello funcionase bien. Y bueno, pues unas características, le daba esto al vino, unas características y personalidad que gustaba muchísimo y que sorprende a los que lo prueban. Bueno, a veces también con un poquito de agua. Perdón. Las instalaciones que teníamos y las visitas que recibíamos, ofertamos un museo, varias alternativas. Las visitas que fueran interesantes. Entonces hacíamos visitas al museo a secas, que la gente paseaba por el museo, lo veían, qué bonito, nos gusta, pues muy bien, te preguntaban por alguna explicación, alguna duda que tenían y vale. Hacíamos también unas visitas que también las hacíamos, digamos, interactivas. Esas visitas consistían también en dar una vuelta con una cata, con vinito del nuestro, probándolo, y bueno, pues era un poquito más entretenido la gente que lo valoraba. Y luego hacíamos una visita al museo aprovechando la estructura que teníamos, pues una visita al museo con cata de vinos posterior en las instalaciones del aula de naturaleza. Allí probábamos y catábamos vinos de bodegas del entorno. Había que promocionar y teníamos que sacar adelante pues, nuestro producto. Y la gente también valoraba ese tipo. Además, en este tipo de cosas, bueno, yo tuve experiencias de un pueblito también de 60, 70 habitantes que querían hacer una cata de vinos, querían entender de vinos. Bueno, yo me puse en contacto con ellos, fui a hablar con ellos y había pues unas 18 o 20 personas claro, era un problema para ellos para ir a hacer la cata directamente al aula. Entonces yo me desplazaba allí y bueno, pues estuve hablando con ellos y me sorprendió que lo que ellos, más que una cata de vinos, aprender de vinos, ellos tenían un problema y era que querían saber cuando iban a un restaurante qué tipo de vino podían pedir y qué tipo se podía beber. Si pedían el más caro, iban a pensar que estos no saben lo que piden. Si pedían el más barato, pues iban a decir, estos bueno, van de porritones, bueno, son gente de pobretones. Entonces, ellos lo que querían era una cata maridaje. Estuvimos allí un tiempo, estuvimos una semana, estuvimos haciendo las catas, probándolo todo y al final aprendieron y bueno, pues les fue muy divertido, apreciaron muchísimo lo que estábamos haciendo y para mí ha sido una gran experiencia que, bueno, pues que a mí también me ha ocurrido ir a un restaurante y no saber qué vino pedir. Bueno, en estos momentos con los visitantes nos permite además hacer publicidad, el poder comentar con ellos. A la vez que hablamos con los visitantes que vienen al museo, que vienen al aula y todo esto, pues les forzamos un poquito la oferta turística que tenemos en la zona. La oferta turística, la oferta cultural y de patrimonio que tenemos, que es muy importante en la zona nuestra. Tenemos pues, rutas mudéjares, tenemos rutas ornitológicas, arquitectura árabe, judía, medieval. Bueno, tenemos una riqueza impresionante para poder mostrar a la gente, pero a la vez tenemos también una de las riquezas más importantes que tenemos en la zona nuestra, que es la gastronomía, nuestra rica gastronomía. Tenemos desde todo lo que son verduras de nuestras huertas, carnes de variedades autóctonas de tanto corderos como pollos, son carnes muy, muy buenas de aquí de la zona, curados, cecinas, embutidos, por supuesto, las carnes las encabeza el jamón de Teruel.
muy conocido, muy valorado y que está muy bien. Platos tradicionales que no pegan con la cocina, pues nos hemos encontrado también en nuestras tradiciones. Nos hemos encontrado, por ejemplo, que hay una tradición con el congrio y el bacalao, que son, digamos, un poquito de exteriores, que se tendrían que cocinar estas cosas en la orilla del mar, y sin embargo, pues aquí son muy tradicionales. Todo viene de que había aquí una gran tradición para el cáñamo, para manejar el cáñamo, y la gente lo valoraban muchísimo los pescadores. Los pescadores, en una época de trueque, venían con el cáñamo, venían con el congrio y con el bacalao, y lo hacían el trueque por cáñamo, que se llevaban de aquí cuerdas para las embarcaciones. Bueno, todo ello nos ha hecho también una riqueza de esos productos, que los comento como anécdota, pero son una gran riqueza gastronómica para la zona. Esta fue un poco la línea de lo que hemos llevado y lo que hemos tenido en el trasiego y lo que ha sido mi experiencia. Perdón. Para terminar, no muchas experiencias y anécdotas, puedo decir que me alegro del paso de los años de la década de los 70. El camino recorrido de la mano de unas gentes maravillosas que me ayudaron muchísimo y mostraron un mundo desconocido, que ya a su vez he podido mostrar a otras personas. Este análisis de nuestros inicios nos indica que pues, nos introduce en esta situación peligrosa y caótica que nos encontramos, y nos da una lección que debemos aprender. Nos ha mostrado que tenemos un mundo con fronteras cerradas, movimientos restringidos, y hay veces difícil acceso a determinados productos, que debemos seguir a nuestro consumo de productos de cercanía y artesanos. Todo ello es lo que estamos transmitiendo a nuestra gente, es lo que estamos transmitiendo nosotros a nuestros clientes que nos vienen, los que nos están preguntando ahora, los visitantes son muy poquitos por el tema de esto, pero aún sigue pidiendo alguno. Y bueno, pues nos da una situación que es la que nos encontramos en estos momentos y la que nos tenemos que preguntar: cuando esto termine, ¿habremos aprendido la lección? Cuando esto termine, ¿podremos aprender algo y nos servirá de algo hacia adelante? No lo sé. Yo con esto me despido, y con este pensamiento, y bueno, pues agradecer muchísimo la atención. Espero no haber sido muy pesado, pero esta es mi vida y es lo que yo os conté. Oye, muchísimas gracias por la atención. Un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias, Jesús. Disculpar que a lo mejor la imagen no se veía todo lo nítido por razones de cobertura probablemente allí en Teruel. Gracias por hacer ese recorrido personal, Jesús, de una persona que dice voy a empezar esto otro, mi mujer me acompaña y por lo tanto tengo, digamos, una propuesta y cómo se va construyendo, digamos, un itinerario que pasa desde lo más agrícola. Dice, empiezo a construir desde la agricultura, en un momento determinado, allá a finales de los 80 me encuentro con esto del turismo rural, comienzo con mi casa rural, empiezo a hacerme algo que es un elemento fundamental de las estrategias de desarrollo local, que es información, formación, gente que me acompaña, visitar experiencias, y a partir de ahí descubrir un mundo nuevo que luego, con esa capacitación y esa destreza, soy capaz de amplificar en esta realidad que nos muestras de un asociacionismo que tiene, digamos, una construcción en forma de pirámide, decía. Y cómo esto se convierte en un proceso de especialización, y tu especialización tan bien relatada desde el punto de vista de lo vitivinícola, decir que es tu tercer hijo,
los otros dos son de telecomunicaciones, si yo no me equivoco, o cómo se adentra el mundo de la gastronomía en ese maridaje enogastronómico. Es decir, una experiencia que marca cosas, y no me quisiera olvidar de algo, es decir, desde lo concreto tuyo, una mirada hacia tu entorno, hacia tu comarca. Estabas hablando de artes mudéjares, de otro tipo de producciones, de cómo en tu propia aula, museo, estabas trayendo vinos también de otras bodegas para hacer, digamos, cofradía, por así decirlo, y para hacer, digamos, clúster en el entorno. Entonces, digamos, todo un conjunto de rasgos que nos ayudan a decir un testimonio absolutamente válido de cómo construir el sentido de pertenencia a este mundo rural de lo que ayer hablábamos. Bueno, damos paso a nuestro panel y encendemos los micros por parte de quienes nos acompañan. Este panel lo va a moderar Ana Castañeda Pérez y van a estar con ella 4 personas de distintas islas, de Fuerteventura, de Tenerife, de La Palma y nuevamente Fuerteventura, donde vamos a tener 2 experiencias más vinculadas al agroturismo y otras más al cultural turismo, al turismo cultural en el medio rural. Ana las presenta luego. Es decir, que Ana Castañeda es técnica en empresas y actividades turísticas, una persona que tiene una enorme experiencia y trayectoria en el mundo del turismo, particularmente en la isla de La Palma. De la actividad privada pasó a la actividad pública y a finales de los años 80 empezó su desempeño en el Cabildo Insular de La Palma. Durante 23 años, nada más y nada menos, es la gerente del Patronato Insular del Turismo de la isla, y ahí hay toda una singladura de experiencias que sería, digamos, muy difícil resumir, desde la llegada del primer vuelo charter a la isla, la construcción por ejemplo, toda la operación de turismo rural, el aparecer, digamos, los productos de senderismo, el desarrollo de pruebas de las ultramaratones, la Transvulcania, han estado, digamos, muy vinculadas a su quehacer. Empezada esta década, en el año 2010, asume la función de jefa de la sección de Asuntos Generales de Turismo, teniendo un cometido concreto que es la responsabilidad del desarrollo de productos turísticos. Eso ha sido una década muy fértil en el desarrollo fundamentalmente del producto de astroturismo, pero no exclusivamente, que ha tenido de su mano, digamos, un liderazgo extraordinario. Desde el punto de vista es decir, que Ana ha sido la gerente de uno de los programas que hemos compartido con toda la comunidad autónoma, que se denominaba Canarias una experiencia volcánica. En la isla de La Palma se llamaba La Palma una experiencia volcánica bajo estrellas, que ella desarrolló entre el año 2011 y 2014, y distintos programas bueno, no me voy a extender en ellos, como un plan de actuaciones especiales, un desarrollo muy importante en la creación del clúster de astroturismo en la isla, o algunos programas europeos vinculados a la preservación de la calidad lumínica del cielo de La Palma. El trabajo que ahora desarrolla Ana, entre otros muchos, en el Consejo Insular de Turismo de La Palma, es la coordinación de las 3 respectivas mesas de desarrollo de producto turístico. Uno es de gastronomía y cultura, al que hoy le dedicamos un apartito en este webinar, el turismo activo y, como no, el astroturismo. Ana, muchas gracias por la disponibilidad, como siempre, a compartir este espacio. Y vas a tener ahí a 4 excelentes personas: Pedro Carreño de Fuerteventura, Juan Antonio López de Vergara de Tenerife, Ana García, Ana Estrella de La Palma y Pepe Santana, también de Agroturismo La Gairía Fuerteventura. Nos quedamos contigo, gracias. Hola, ¿se me oye ya? Perfecto. Pues muchísimas gracias por esta espléndida presentación que has hecho de mi trayectoria. Yo la había hecho mucho más cortita, se los aseguro. Pero Carlos me conoce desde siempre, desde que íbamos a la escuela, y sabe perfectamente el recorrido que tenemos en estos años, que ha sido prácticamente conjunta. Lo primero que tengo yo que decir en este momento es que muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Gabriel, a la cátedra de agroturismo y de enoturismo de la Universidad de La Laguna, por contar conmigo, por poner en marcha esta iniciativa que creo que a todos nos va a venir muy bien.
a todos los organismos involucrados, a todas las personas copartícipes de esta actividad, pues también quiero agradecer muchísimo la colaboración, porque si no, esto no sería posible. Bueno, mi tarea es la de coordinar esta mesa. Lo primero que vamos a hacer es presentar a nuestros magníficos ponentes de hoy, y luego ya empezaremos a hablar de los turnos de palabra y de los temas que tenemos que ir desarrollando por fases, ¿no? Tal como comentaba Carlos, en nuestra mesa de hoy, en nuestro webinar, tenemos a Pedro Carreño Fuentes. Luego los voy nombrando cada uno, ya de largo recorrido y conocido desde muchos años también. Es nacido en La Oliva, en Fuerteventura, y bueno, como todos los canarios, hizo el bachillerato en su tierra y luego se tuvo que ir a estudiar fuera. Luego vuelve también como funcionario del Cabildo de Fuerteventura, donde desempeña desde 1973 la jefatura de personal y más tarde la de patrimonio histórico. Y recientemente, y supongo que felizmente, está jubilado, cosa que esperemos llegar todos allá. Ha contribuido con publicaciones en diversas revistas. Es autor de varias publicaciones y coautor del libro Tesoros de Canarias y Canarias Insólitas. Ponente y participante asiduo en conferencias en materia de desarrollo rural, turismo sostenible y patrimonio cultural. Claro está, es un conocedor de esta materia, y en concreto de la Casa de los Coroneles en La Oliva. Ha sido un gran contribuyente a documentar la historia. Precursor directivo y asiduo colaborador de la Asociación Raíz del Pueblo La Oliva. Es miembro de la Asociación de Turismo Rural de Canarias, de Acantur, de la que actualmente es su presidente. Ya lo vimos en la inauguración ayer. Y ostenta el cargo de vicepresidente de la Asociación Española de Turismo Rural, ASETUR. Es promotor y director del Museo de las Tradiciones en el municipio de La Oliva, que con 27 salas recrea diversas temáticas del acervo cultural de la isla majorera. En su faceta de promotor de turismo rural es titular y regenta Casa de Pedro y Finbapaire, un nombre bonito, como propuesta de una cultura, tradiciones y vacaciones con experiencias de aprendizaje rural. Continuamos con Tenerife, con Juan Antonio López de Vergara Méndez, que en su vida profesional se desarrolla en el mundo del derecho. Como abogado es director del bufete López de Vergara desde 1982, y es además desde el 2012 presidente de la Mutua Tinerfeña y desde 2007 consejero de Teleférico del Teide. Es una persona polifacética, amante del medio natural y rural. Inicia un emprendimiento agroturístico en el municipio de Los Realejos con la denominación Finca El Patio desde hace ya unos 20 años. En esta propuesta de la Finca El Patio aporta una experiencia a los turistas que vincula el compromiso con el medio ambiente, con el agroturismo rural y con una oferta gastronómica propia. Bajo la denominación Patio Eco Club o Eco Club, en unos 19.000 metros cuadrados de explotación agrícola ecológica, los tiene dedicados al cultivo de frutas, verduras, hortalizas de temporada, además de huevos. Trata de transmitir con ello el valor de lo ecológico y fomenta un estilo de vida saludable. Todos ellos son servidos, todos estos productos, en el patio restaurante, que es parte del complejo que se acoge bajo la filosofía de slow food, kilómetro cero, que acerca pues el consumidor a lo local
y ecológico. Es presidente de la Asociación Tinerfeña de Turismo Rural, ATUR, y entre otros ha participado en el proyecto Interreg MAC Biotouristic. Tenemos en tercer lugar a Ana García Suárez, en la parte palmera. Bueno, ella es chicharrera, pero como aquí todos somos de donde vivimos y de donde ejercemos, la vamos a llamar palmera. Es fundadora de Astro La Palma, SLU, y lapalmastars.com. Es la mayor empresa de turismo, de astroturismo en La Palma. Ella de formación es astrofísica por la Universidad de La Laguna y doctorada por la Universidad de Queens en el Reino Unido. Ella viene formando parte del grupo de emprendedores de astroturismo desde el principio que se constituyó y de la mesa de astroturismo de La Palma. Fundadora de los cursos avanzados en fotografía nocturna, Astromaster La Palma, y durante 5 años ha participado, ha gestionado las visitas al Observatorio del Roque de los Muchachos como parte de su trabajo, y además ha participado intensamente en la organización del Astrofest La Palma de 2015 y 2018. Ella ha sido mencionada en numerosas ocasiones en prensa y en revistas internacionales por el trabajo que realiza. Es integrante de la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Isla de La Palma y lo fue durante varios años, y se le otorgó en 2017 el premio Mujeres con Estrella que se dio en la Isla de La Palma. En estos momentos forma parte de una campaña de Promotour que justo en estos instantes está empezando a caminar, que se llama 2 millones de estrellas. Entre los reconocimientos, desde 2012 ha tenido certificaciones anuales de TripAdvisor desde el 13 al 19 con Astro La Palma. Ha contribuido a que La Palma recibiera la placa al mérito turístico para destinos emergentes en el 14 y este fue otorgado por el gobierno de España, y también ha contribuido al premio que Fitur concedió a la isla de La Palma como mejor destino de ocio activo, de turismo activo del 18. En julio del 2019, desde ese momento pertenece al Club de Producto Turístico de la Reserva de la Biosfera. Y seguimos con Fuerteventura, que en este ring va ganando la batalla, con don Pepe Santana, que le dice Carlos Fernández, entiendo que don José Santana Pérez, conocido como Pepe Santana, fue nacido en Gran Canaria, pero desde hace más de 30 años que está en Fuerteventura. Es promotor de la Casa Rural Tamasite en Tuineje desde el 96, y su vocación agraria lo lleva a emprender el primer agroturismo de Canarias en la isla de Fuerteventura en 1998, con la denominación de agroturismo La Guairía o La Guaira, luego no, la Clara, Guairía. Gairía, perdón, emplazado en Tiscamanita. En la actualidad es presidente de la Asociación de Turismo Rural de Fuerteventura, Rural, que ha venido ostentando varios cargos. En su trayectoria social es miembro del Consejo de Participación de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura desde su creación en el 98, miembro de la Organización de Custodia del Territorio de Fuerteventura y asiduo colaborador de la Universidad de La Laguna en prácticas para los alumnos de la carrera de turismo. Ha recibido el premio ALOE Desarrollo Sostenible y Calidad Turística de la Cámara de Comercio de Fuerteventura. Ha sido galardonado con la medalla de oro de los premios distinguidos del turismo de Fuerteventura. Ha sido participante en programas de televisión canarias como Canarias de Campo y Mar, Canarias de 5 Estrellas, Noveleros, La Huella Isleña, Grosfera, ha estado en todas. Es multifacético,
productor de aceite y en condición en la que ha recibido también un premio al aceite, mejor aceite de Canarias en el 2019, y también dispone de bodega, Viña Gairía, donde también realiza visitas turísticas. En el año 2004 fue impulsor del balance neto de autoconsumo de energía fotovoltaica, disponiendo, con lo cual ha hecho que se dispusiera cada casa de una energía termosolar con un depósito de 300 litros de agua cada una. Bueno, yo sé que me extendí más de lo que habíamos calculado inicialmente, pero creo que todos se merecen esto y mucho más porque todos llevan un largo recorrido y un magnífico trabajo en el turismo, en agroturismo y, en el caso de Ana, en astroturismo. Para continuar y empezar a dar paso a cada uno de los ponentes en esta primera ronda, pues en ese mismo orden, yo quería plantearlos, como ustedes ya conocen, que la primera ronda de intervenciones es ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo, Pedro, por favor, empieza tú. Quiero que me cuentes cómo te encuentras, cómo lo llevas, cómo estás viendo esta situación, cómo ha sido tu trayectoria un poco en el terreno del agroturismo y de lo ecoturístico que has venido desarrollando. Y para ello tenemos 4 minutitos. Entonces, adelante. 4 minutos. Bien, buenas tardes, Ana. Gracias a la cátedra de la Universidad de La Laguna, gracias a Carlos Fernández, gracias a Gabriel y gracias a todos los que están al otro lado escuchándonos. Volviendo un poco hacia atrás, y porque el tiempo además es muy poco, diré que cuando yo terminé de estudiar en Tenerife hace ya muchísimos años, me ofrecieron un puesto de trabajo, ya que quien me lo dijo conocía muy bien Fuerteventura. La situación no era muy agradable, yo no diría que era una zona deprimida, era todavía muchísimo más. Y me ofrecían un buen trabajo para permanecer en Tenerife. Yo esa misma noche cogí el barco y me vine para Fuerteventura. Llegué a esta tierra a la que, como bien dicho, nací, amo y quiero. Yo ya había empezado como alumno, había estado presente en excavaciones arqueológicas y ese mundo aborigen, patrimonial, cultural, me fascinaba extraordinariamente. Extraordinariamente me fascinaba la cultura del hombre majorero, un hombre que casi sin estudios había dominado la sequedad, había dominado el campo para permitir hacer de Fuerteventura el granero de Canarias. Y eso no es fácil. No era fácil tampoco que Fuerteventura, aunque hoy tenemos a Pepe Santana, que está un poco iniciándose en eso, tenemos a otros por un igual, muy poquito, pero que Fuerteventura tenía más y mejor producción de vino que incluso la isla de Lanzarote. Tenía una arquitectura extraordinaria, grandes mansiones que en otro tiempo sirvieron para albergar los señores feudales de la isla, los coroneles, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todo eso me trajo a Fuerteventura. Empecé ahí en este mundo. Lo primero que había que conocer un poco más del mundo de la arqueología. Di a conocer los petroglifos de la montaña de Tindaya. Trabajamos activamente en la Cueva de los Ídolos, que es un yacimiento arqueológico de primer orden, y en la medida que iba avanzando, yo entendía que algo también yo tenía que hacer a nivel particular por nuestro patrimonio y por nuestra cultura. Y todo lo que llegaba a mí lo iba catalogando, almacenando y guardando para cuando llegara ese momento. Las casas antiguas que poseíamos, totalmente en ruina,
tampoco podía dejarlas caer. Y por ahí empecé a restaurar las casas trabajando yo como albañil y como peón. Después de que llegaba de trabajar, luego poco a poco con ayuda de otras personas, y así logré restaurar las casas de las Portadas y la casa de Fimapaire. El tiempo sé que se va acortando, pero bueno, Fimapaire es hoy en día, digamos, un complejo agroturístico extraordinario. En él no solamente es una finca antigua, donde tenemos higueras, donde yo hacía cultivos de secano, etcétera, etcétera, sino que además tenemos el alojamiento. Estamos queriendo también que no solamente sea eso, o sea, aquella zona fue una de las principales zonas vinícolas de Fuerteventura. Y también me he subido al carro de la cultura del vino y me gustaría que pronto allí también tuviéramos nuestra bodega. Luego, también con todo, bueno, la Casa de las Portadas, que era la casa de la familia por parte de mi suegro, y ahí en todo lo que sobraba, porque las casas en Fuerteventura antes eran muy amplias y muy grandes, ahí pues también construí el museo. Un museo que, como bien decías tú, tiene 27 salas y efectivamente enseña un poco cómo era la vida cotidiana y cultural de Fuerteventura. Estupendo. Bueno, vamos a seguir la ronda. Continuamos con Juan Antonio López de Vergara, que la pregunta es la misma. ¿Cómo vas? ¿Cómo llevas el tema? ¿Cómo te iniciaste en el turismo rural? Yo a Juan Antonio no lo veo. Bien, pues vamos a pasar a Ana García, porque tenemos aquí una desconexión. Seguimos en un momentito. Bueno, Ana, ¿cómo llegaste a La Palma? ¿Cómo comenzaste tu vida, digamos, profesional en el astroturismo? ¿Cómo surgió todo? ¿Y cómo ves actualmente la situación que tenemos? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación para hablar esta tarde con ustedes y contarles un poco mi opinión y mi visión sobre el agroturismo. Pues bueno, Ana, yo llegué a La Palma con una crisis porque llegué en el 2008 y aquí me toca la siguiente. Cuando llegué, pues ya me había dedicado durante mucho tiempo a investigación básica, con lo cual pues tuve que cambiar completamente de tema. Al principio pues un poco sin tener muy claro lo que quería hacer, hasta que me encontré en una charla de Carlos Fernández, una de estas charlas de FIDE Caja Canarias, en el que pues nada, lo que dijo me inspiró y aquí estamos. Pues fui cambiando, bueno, me dediqué a lo obvio porque ya que había estudiado astrofísica y me gustaban las estrellas, me estaba dedicando a otra cosa que no tenía nada que ver. Y volví a lo que realmente me gustaba y me hacía levantarme por las mañanas. Entonces empecé a trabajar pues, en astroturismo. Al principio no tenía mucha idea de cómo hacer esto, porque una cosa es saber mucho de astronomía y otra cosa es saber comunicarlo. Pues me aproveché de todos esos cursos que ya mencionaron en el plan de turismo y estrellas, volcanes y estrellas, que estuve unos cuantos años rulando por La Palma, en los que nos formamos muchos de nosotros. Y así empecé a trabajar en astroturismo. Muy vocacional, empecé yo sola, luego había más gente, hasta que hemos sido pues digo que hemos sido los más grandes, porque ahora mismo vuelvo a ser yo sola, trabajando en astroturismo.
Con lo cual, pues yo creo que ya he sufrido 3 cambios drásticos, 3 volantazos. Este es el último y en el que ahora mismo lo que me toca es un poco pensar qué es lo que vamos a hacer, porque y en lo que estamos, todos los que estamos escuchando esta tarde, estamos pensando cómo no nos va a pillar esto más, cómo podemos cambiar para que ni virus ni ninguna crisis nos deje tan al aire como nos ha dejado. Terminando, pues eso es lo que estoy haciendo aquí. Mi trabajo de astroturismo sí que es verdad que mencionamos muchísimo agroturismo. A mí, yo soy una asidua y me encanta todo lo que tenga que ver con ecología, por eso estoy ahora mismo en la Reserva de la Biosfera. Estoy intentando en casa, también con mi huertita, pues ser totalmente autosuficiente, cosa que me cuesta porque no tengo ni idea y voy empezando poco a poco, pero bueno, yo contenta con mi cebolla. Pues nada, pasamos a la siguiente persona y muchas gracias de nuevo por tenerme aquí. A ver, pues Juan Antonio, que nos habíamos perdido tu cara. Parece que hay algún vuelto a estar dentro de la conversación. Yo perfecto. No, me hace gracia porque habéis estado hablando. Lo único que recuerdo de los últimos 20 años es una absoluta satisfacción por estar haciendo lo que hacemos, ¿no? Quizás es un problema no un problema, sino la forma de enfrentar la vida. Yo creo que hay un proceso animista y si te encuentras en la naturaleza, yo que estoy todos los días con pleitos en los juzgados, etcétera, pues es una forma no solo de evadirte, sino también de volver a los inicios, a estar en la tierra, a tocarla, a sentirla. Y a partir de ahí puedes hacer un montón de cosas, desde tratar de sacar o de no olvidar la historia de quienes nos han precedido, a tratar de ver historias del vino, a tratar de que sobre todo los clientes que nos comparten o los clientes que atendemos compartan esa experiencia porque eso en realidad es el turismo. Un turismo de viajar al otro lado del mundo en el que veas una cultura absolutamente anodina porque el proceso de civilización ha dado lugar a que en todos lados sea más o menos el producto de un desarrollo de la cultura occidental, pues para mi gusto no tiene mucho interés, ¿no? Sin embargo, si lo que planteas todos los días es cómo lo hemos hecho o dónde estamos, de dónde hemos salido, qué desarrollo hemos tenido, qué, por ejemplo, en Tenerife o en las islas, cuál ha sido el desarrollo de las bodegas, por qué nos hemos relacionado y tenemos muchísimo que ver con la independencia de Estados Unidos, con los viajes a China, con la primera colonia que se fundó en Australia, etcétera, etcétera. Creo que nos centra en el mundo, también nos centra en nuestro mundo y me parece que esa es nuestra postura. A partir de ahí puedes inventar 20.000 cosas, desde tratar de sacar o de comunicar sobre todo ese tipo de experiencias, tratar de compartirlas, tratar de compartir también gastronomía, de cómo lo estás haciendo, sobre todo tratar de que nuestra gente coma sano. Es una forma de estar, de ser dentro de todo lo que nos invade todos los días y por consiguiente, pues aparte de que me pueda parecer muy divertido, me parece que ese es el camino. Ahora estamos, por ejemplo, con un proyecto en el que estamos tratando de desarrollar una finca en alta montaña, más de 1.000 metros de altura. Es bastante difícil, nos encontramos con que la gestión es importante, pero nos hemos dedicado, por ejemplo, a hacer un cultivo de alta intensidad de almendras. Y entonces empiezas a ver por qué estaban las almendras en las medianías de Tenerife, de Gran Canaria o de La Palma. Y resulta que a mediados del siglo XIX ya las exportábamos a Inglaterra. La Cadbury usaba nuestras almendras para hacer las chocolatinas. Si eso se olvida, si eso no lo tenemos en valor, si eso no lo conocemos, pues evidentemente no tendremos nada que ofrecer. Pero me parece que el mundo interior de Canarias es tan rico que no nos va a dar tiempo de compartirlo sí, pero no de compartirlo toda la extensión que se merece y que tendría de las posibilidades que tiene. De la misma manera que puedes ver las estrellas, pues puedes analizar en otros territorios de qué estamos hablando.
Quizás soy producto de la vuelta de la ciudad al campo, a donde estábamos antes, pero estoy muy orgulloso de eso. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Bueno, don Pepe Santana, ¿cuál es su motivo? ¿Dónde estamos? ¿Cómo va todo? Bueno, pues el motivo de cómo va todo es porque a mí desde siempre me gustó la agricultura. Yo me crié con... Mi padre tenía 8 vacas, tenía cabras, tenía 2 fanegadas de platanera. Cuando las plataneras se regaban a manta, y no como hoy en día que el agua es un bien escaso, y esto fue en Telde, en Gran Canaria. Entonces, pues a mí siempre me gustaba la etnografía, la arquitectura, y yo fui pues recuperando cositas de nuestros aperos de labranza, y un día pues decidí pegar el salto a Fuerteventura, y al lado de donde vivíamos había una casita de 2 plantas de arquitectura tradicional de Fuerteventura que se estaba vendiendo y la compré. Esto fue en el 2004 y la restauramos y la pusimos en valor. Y es verdad que en 2004, 2005 venían muchos italianos. Entonces, estos italianos, yo le preguntaba que cómo se decía en Italia el turismo rural, y me decía que no, que era agroturismo. Pues entonces con esa palabra agroturismo me fui quedando, y se vendía una casa en Tiscamanita, como a 5 minutos de Tuiné. La compramos. Entonces yo entendí que ese agroturismo, si yo traía turismo y ponía en valor la arquitectura, la agricultura, la etnografía, el plantar agricultura, era un valor añadido al turismo. Pues así lo hice. Con el tiempo funcionó el agroturismo y fui ampliando la finca. Tal es así que hoy en día hacemos aceite, hacemos vino, y tenemos árboles frutales de todas las variedades que se den en Fuerteventura. Tal es así que nuestros clientes pueden disfrutar de coger desde el mismo árbol la fruta de temporada que haya. Pero luego tengo que decir que el amigo Jesús se puede dar con un canto en el pecho, como decimos aquí en Canarias. Sigo, sí. No, como veo a Jesús, vale. Digo, no, como veo a Jesús que está un poco ahí, yo pensé que era. Vale, entonces, como dice Jesús, que el apoyo que él ha tenido de las administraciones de Aragón, de Teruel, aquí ha sido todo lo contrario. Yo recuerdo anécdotas, porque es bonito decirlo en estos momentos, de ir al ayuntamiento en 2004 para solicitar la autorización como casa rural de la Casa Tamasite. Y recuerdo que la ley decía que si la casa estaba en suelo de valor urbano, tenía que tener una calificación histórica o artística. La pido, y como el ayuntamiento tenía normas subsidiarias y no plan general, el arquitecto me dice, pero tú estás loco, vas a catalogar esa casa que después la vas a tirar. Le digo, una casa de 200 años o más, si yo pido una catalogación y voy a invertir ahí pues 30, 40 millones de las antiguas pesetas, ¿tú crees que yo voy a tirar esa casa? Pues hasta con eso tuve yo que luchar. Pero bueno, luego vino Agroturismo La Gairía, y hoy en día es un referente de primer orden en Canarias. Tal es así que en la Universidad de La Laguna ya han venido como 3 o 4 alumnos que estudian turismo y han venido a hacer las prácticas a Agroturismo La Gairía. Y como no puede ser de otra manera, con la colaboración inestimable del amigo Agustín Santana Talavera. Y entonces, cuando estamos en Agroturismo La Alegría, lo que le ofrecemos a los turistas pues es visitas al Museo Agrícola, interpretación de la gavia, y con un molino de viento que lo restauramos para sacar el agua del pozo y regar la gavia, interpretación de la flora autóctona, visita de un molín, de un lavadero de Cosco. El Cosco, para los que nos están escuchando y no saben lo que es
el antiguo gofio que había en Fuerteventura, donde cuando no llovía y no había grano de trigo, cebada o avena, el cosco es una planta como una barrilla que hay que lavarla y se pone a secar, y una vez seca se lava, por eso se dice lavadero de cosco, y en contacto con el agua se separa la cáscara de lo que es la semilla. Esa semilla se tuesta, se muele y se hace pues el cosco que tanta hambre, como dice nuestro viejito, mató en Fuerteventura. Luego también hacemos cata de aceite. El año pasado, como bien decía antes Ana, obtuvimos el primer premio de la mejor aceite de Canarias. No lo hemos podido disfrutar por el tema de esta pandemia que tenemos, pero bueno, ahí seguimos vendiendo nuestro aceite, hacemos cata de aceite, también bajamos a la bodega y le damos a degustar los vinos, y luego también pues Agriturismo La Gairía, desde que se creó la Reserva de la Biosfera allá por el año 2000, por el año 98, ha sido miembro del Consejo de Participación de la Reserva de la Biosfera. Estamos en contacto con la biosfera, colaboramos con los alumnos que vienen a hacer práctica a la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, y también somos miembros de la custodia del territorio de Fuerteventura. En otro orden de cosas, como no puede ser de otra manera, yo siempre he sido sensible con este planeta, y tanto es así que tenemos energía fotovoltaica conectada a red. Todas las casas tienen 300 litros de agua con termosolar. Y ¿qué más les puedo comentar? Porque podíamos seguir hablando. Lo único que decimos es que me quiero quedarme con esta frase, que a los turistas que nos visitan les decimos que con nosotros viajarás al pasado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Hemos de ser un poquito más estrictos con los tiempos porque todos tenemos que hablar. Vamos a pasar a la segunda ronda de intervenciones sobre un poco cómo debemos plantear en el territorio las actividades en las que estamos participando, qué acciones, qué intenciones de trabajo, retos y cómo implicarse en el territorio cada uno de nosotros. Yo estaba haciendo también unas anotaciones que quizá podemos aportarlas como preguntas a posteriori, pero una de las cosas que me preocupa del amor que esta generación profesamos al territorio, a las tradiciones, a la arquitectura tradicional, a luchar aunque te duelan las uñas para poder reconstruir aquella pared o aquel tejado antiguo y que siga ahí para las nuevas generaciones. Es eso lo que me preocupa realmente, las nuevas generaciones, si estamos sabiendo transmitir a nuestros hijos ese amor, si todo lo agro, todo lo rural, todo lo agroturístico, son conscientes ellos de que esto tiene futuro, de que puede ser una vía de negocio para el mañana, de que el cielo, la tierra, el mar son recursos que tenemos para poder vivir de ellos, y con este amor que cada uno de ustedes han desprendido. Le paso la palabra a Pedro para que me diga qué opina de estas cosas. Bien, sí, es bastante amplio, pero bueno, trataré de resumirlo. Efectivamente, pensamos muchas veces que qué va a pasar en el futuro, si nuestros hijos van a continuar, si esto va a ser rentable, etcétera, etcétera. El momento actual nos viene a recordar cuán importante es el interior de las islas para sobreponernos a estas situaciones. Juan Antonio también dijo antes algo que así como muy interesante, dice: el mundo interior canario es muy rico,
No sé qué va a pasar en el futuro, cuánto va a mejorar la economía, cuánto no. Pero sí creo que el campo es lo que siempre dio de comer a nuestra gente, el interior. Tenemos valores extraordinarios, patrimoniales, que hacen que aquellos que nos visiten puedan sentir lo mejor y lo extraordinario en lo que todos hemos comentado, la gastronomía, los monumentos, la cultura. Todo eso lo tiene el interior en este caso de nuestras islas. Y no podemos, lógicamente, pensar a lo mejor así que en el futuro todo eso va a quedar de la mano de Dios. No, yo creo que no. Yo creo que los jóvenes se están fijando en nosotros y que es una fuente de ingreso importante también, o al menos va a ayudar a permitir vivir mejor, que también espero que las nuevas administraciones pongan en valor lo suficientemente nuestro patrimonio y que ya de una vez por siempre miren hacia él y paren, eviten que se siga deteriorando y que paren esas construcciones masivas que muchísimas veces no hacen ningún bien, y que todo esto, pues de alguna forma, contribuya de mejor manera a mantener el interior de nuestras islas, a mantener una fuente de vida y lógicamente, que vivamos todos un poquito mejor. Muchas gracias, Pedro. José Antonio, ¿qué opinas al respecto de estas cuestiones? ¿Me oyes? Disculpa que estaba con el micro apagado. A mí me parece que está clarito que si tú no implicas a la siguiente generación, difícilmente la vas a poder introducir o vas a esperar a que te jubilen o a que te mueras para que ellos puedan entrar. Es todo lo contrario. Si no implicas con la misma ilusión, si no les implicas incluso económicamente para que de alguna manera puedan ellos empezar a tomar también decisiones y pasar el testigo, difícilmente puedes seguir planteando todo este tipo de cosas. Me parece básico que la generación siguiente pueda estar absolutamente conectada y chutada, lo digo claro, chutada con lo que nos ha traído aquí, por lo menos para mí, en los últimos 20 años. Eso se consigue pues metiéndolos en programas de jóvenes, tratando de que entren en proyectos novedosos en los que tengan unas formas parecidas a las que ya hemos estado tratando nosotros, etcétera, etcétera. Entonces esa implicación es la que te va a dar que el testigo pase fácilmente. Si no, lo veo bastante complicado. Entre otras cosas porque no siempre es fácil. Y también de esa manera, cuando pasando el testigo, también estás pasando experiencias. No solo se trata de tener una casa o tener algo concreto en un sitio tal, que eso no sirve para nada, porque hoy está y mañana no está, o está de otra manera. Sino se trata de pasar las experiencias, de que aprendan de nuestro propio caminar en los últimos años, ¿no? Pero eso no es solo turismo rural, eso pasa con todo. Efectivamente. Creo que vamos a seguir con Ana. Estamos haciendo... Pero perdón, es que estamos haciendo las rondas un poco más cortas, pero quizá porque también pueden caber más tipos de preguntas, que creo que es muy interesante lo que ustedes están contando. Bueno, yo que quizás es la que acabo teniendo más clientes en un año porque no tengo una casa, tengo grupos. Y nosotros cuando nos planteamos las distintas actividades, no tenemos tanto un guión escrito, pero sí que tenemos esas píldoras de información o de cosas que queremos transmitir. Y una de las cosas que tenemos clarísima que queremos transmitir es la autenticidad, no solo de las estrellas, pero del entorno en el que están. No vemos las estrellas en Inglaterra, las vemos aquí.
y todo eso tiene que estar relacionado con el entorno, pero a su vez, eso que yo quiero transmitir se lo transmito a las guías lo primero de todo. Cuando yo enseño a las guías y les doy los cursos de formación a mis guías, lo primero que les digo es que nuestro objetivo en cada una de las actividades que hacemos es convertir a la persona que viene con nosotros. Convertirlos no en astrónomos, sino convertirnos en amantes de la naturaleza, sea como sea, ¿no? Que les gusten las estrellas, que valoren el paisaje, que valoren el recurso, que lo quieran cuidar y que quieran que se conserve. O sea, eso se tiene que transmitir siempre, en cualquiera de las cosas que hacemos. Luego, pues bueno, pues un tercio, al fin y al cabo, un tercio de nuestros clientes siempre van a una bodega con estrellas, un tercio. Con lo cual siempre estamos intentando unir pues un recurso con el otro y por qué están relacionados. Entonces, esa autenticidad y esa conservación, pues a lo mejor no es tanto decirles pues hay que conservarlo, sino que lo vean cómo se hace y que alguien que se los explique lo viva. Y eso es lo que es una de las cosas que nosotros tratamos de hacer, pero desde la formación de los guías hasta quiénes somos los que trabajamos en astroturismo. Y con eso, pues a ver, con el ejemplo yo creo que se llega muchísimo más lejos que con unas consignas. Y así es como lo veo yo. Uh-huh. Muy bien, perfecto, Ana, gracias. Don Pepe Santana. Pues yo, como bien decía Juan Antonio López de Vergara, hay que inculcarle a las nuevas generaciones el proyecto en el que vivimos, ¿no? Y yo tengo la suerte de que tengo relevo generacional. Pero yo, yendo un poco más allá, yo siempre he pensado que este turismo de masa que llega a Canarias no le da futuro a Canarias en general. Canarias tiene que apostar por un turismo de calidad y no de cantidad. Y yo espero que esta crisis sirva para que los políticos miren hacia atrás y vean lo que han dejado y lo que se nos viene encima. A mí me da muchísima pena cuando todavía se está discutiendo aquí en Fuerteventura que 2 hoteles que están hechos en un parque natural todavía estén diciendo que si hay que dejarlo en pie o si hay que tirarlo o si hay que reformarlo. Está en un parque natural, está atentando contra las dunas de Corralejo y por lo tanto la ley no permite que en un paraje natural haya 2 edificios, 2 hoteles. Y para seguir todavía, porque es que esto parece que es una plaga endémica en Canarias, cemento, cemento y cemento. Viene una crisis como esta y para la economía. Yo entiendo que el turismo tiene que ir de la mano del sector primario y el sector primario de la mano del turismo, donde el turista que nos visita tenga una calidad gastronómica, pero lo que ahora se llama kilómetro cero, que aquí se produzca, porque en Fuerteventura tenemos gavia, pero es que también en La Palma hay también otra forma de cultivar, y en Tenerife, y en Lanzarote, y en todas las islas. Hay que darle al turista que nos visita nuestros productos y nuestra gastronomía local. Esa sería una de las formas de un poco paliar una posible crisis que nos llega. Y yo pongo un dato que esto lo he hablado con diferentes catedráticos de las 2 universidades que visitan la finca y resulta un poco contradictorio que en 2008 el PIB de Canarias fuera mayor con 8 millones de turistas que el PIB de 2018 con 16 millones de turistas. Quiere decir que el turismo que está viniendo a Canarias, los tour operadores se están llevando los beneficios y las pérdidas se quedan en Canarias. Muchísimas gracias. Bueno, dentro de la ronda de preguntas, yo creo que tenemos que hablar realmente de la actual circunstancia que nos atañe, que es la situación del COVID, que por eso estamos haciendo estas conferencias por estos métodos. Se ha hablado muchísimo
de la situación del turismo, de lo afectado que está resultando el turismo. Todos somos conscientes de la complicación que tiene la salida de esta crisis enorme. Mi pregunta es si ustedes consideran que el turismo rural, el agroturismo y el turismo, digamos, especial, como es el que estamos tratando en este caso, va a tener más fácil la salida de la crisis, va a ser más apreciado. Estamos hablando de que son totalmente negativas, que ahora mismo la gente tiene miedo a ir incluso de vacaciones porque no se sienten para nada cómodos y seguros en establecimientos grandes. ¿Qué retos tiene el agroturismo, el turismo del que estamos hablando, el enoturismo, el agroturismo, dentro de digamos, con la finalidad de salir de esta crisis? Por favor, les ruego 2 minutitos para cada uno. ¿Creen ustedes que va a ser beneficiado el turismo rural dentro de esta salida? ¿Qué retos creen ustedes? ¿Cómo deberíamos implicarnos en los sectores agrónomos, productores, agrícolas, elaboradores de productos dentro de las zonas rurales, para que todo esto llegue al turismo digamos, que nos ayude a llegar de nuevo al turismo? Pedro, por favor. Bien, ciertamente la problemática con el COVID que se nos ha presentado está en la mente de todos. También casi pensamos que efectivamente el turismo rural, el turismo agro, se va a sentir o vamos a estar beneficiados porque son casas aisladas por regla general, son sitios muchas veces en pueblo, y que eso la gente lo va a encontrar más atractivo a la hora de decir voy a un sitio donde estamos solos, estamos en familia y no va a haber ningún problema. Bien, eso lo pensamos así, hay unos protocolos, nosotros los vamos a cumplir. De momento la situación, digamos, no se ve mucho movimiento, quizás también debido a lo que está ocurriendo, o sea, las plazas aéreas, las posibilidades de salir de un sitio a otro. En Gran Canaria parece que hacia el interior pues ya está circulando un poco más de turismo, no así en otros destinos, pero ciertamente habrá que dejar pasar un poco para ver qué es lo que pasa. Lógicamente, creemos que sí, que vamos a estar beneficiados, pero vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y lógicamente, de alguna forma, nosotros tenemos que colaborar y tenemos que poner más énfasis en lo que es consumir todos los productos locales, todo lo que se produce cercano a las casas, porque también es una posibilidad de que ellos los que los producen se beneficien, y que el turista a su vez tenga la tranquilidad y la seguridad de consumir productos frescos y que cumplen con las normas que se dan para ellos de sanidad. Muchas gracias, Pedro. Juan Antonio, por favor. Breve, me han dicho breve, que estamos un poquito oídos de margen de tiempo. Me parece que es un tema bastante más complejo, teniendo en cuenta dónde estamos. Estamos en mitad del Atlántico, ahí tienes que tener una conectividad. A mí me ha hecho gracia estos días tener en cuenta que si a nosotros ahora mismo nos ponían un juicio en Lanzarote, y me salgo un poco del sitio,
pues prácticamente era imposible llegar, había que ir por Las Palmas y un solo vuelo diario, ya me diréis cómo iba en remo, ¿no? Pero eso tiene que ver bastante con la conectividad, es decir, turismo interior o turismo exterior. El turismo exterior estará lo que estará, tenemos que, sobre todo, propiciar un turismo seguro, porque si el turismo no es seguro, el destino que hemos estado trabajando durante los últimos 25 años se hará trizas, es decir, no podremos garantizar sanidad, seguridad, etcétera, etcétera. Por consiguiente, pues no ahí vamos a tener un problema, ¿no? Claro que sí, que las zonas están más aisladas, etcétera, etcétera, pero turismo rural no solo es eso, es turismo activo y es un montón de cosas más que evidentemente si no hay demanda, pues no, la oferta pues estará donde estará. También es cierto que, por ejemplo, en nuestras instalaciones vamos a tener el mismo problema que tiene todo el mundo de accesibilidad o de ocupación. Y bueno, lo trataremos de soldar como podamos, pero evidentemente no todos son rosas, ni muchísimo menos. Habrá que trabajar con ahínco, como siempre lo hemos hecho, y que vengan balas, como decía algún compañero, ¿no? Estupendo. Ana, ¿tú qué crees al respecto? Bueno, digamos, el centrarse en segmentos ya bastante bien definidos de tipo de clientela ya era algo que ya estaba funcionando hace mucho tiempo. O sea, el turismo masificado sí que funcionaba, pero en paralelo a otro tipo de turismo que ya era mucho más especializado. Y yo creo que sí, que deberíamos seguir por ese turismo especializado. Yo en eso trabajo. Además, no solo especializado en el tipo de turista, sino en el especializado en cómo intermediamos con el turista para que nos reserve, o sea, para el cliente, para que nos reserve. Pues desde reservas online, que es como lo hago yo mayoritariamente, que te permite, entre otras cosas, ya conocer a tu cliente por adelantado. Entonces, sabes si vienen niños, con qué gustos, porque les haces una serie de preguntas a la hora de la reserva. A mí eso me sirve muchísimo a la hora de plantear los grupos, porque yo puedo tener grupos grandes, pero tengo también muchos guías. Y nos repartimos, pues según tengan niños, tengan idiomas, tengan conocimientos previos o no. Entonces, a lo mejor es un grupo grande, pero luego ya en montaña o en el tipo de actividad que hacemos, ya estamos divididos como si fueran grupos separados y nos dedicamos a ellos y le contamos una historia que no es la misma. No tenemos las mismas píldoras de información, pero la historia no es la misma porque estamos hablando con personas. Entonces, eso no lo podemos olvidar. Y cuando nosotros tenemos un turismo masificado, parece que se nos olvida de que estamos tratando con personas. Entonces, a donde tenemos que ir es a trabajar con personas que nos visitan, pero a las que queremos transmitirles un mensaje. El storytelling en el turismo masificado está totalmente perdido. Entonces, por ahí es por donde yo creo que sin duda tenemos que ir. Ya lo hemos hecho. Y la solución está, pues eso, si te eliminas la intermediación, trabajas tú directamente con el cliente, tu PIB, digamos, el tuyo anual, tus beneficios anuales aumentan y el turoperador no. O sea, tratar al cliente de manera anónima ya no va a servir. No, si seguimos trabajando de esa manera, volverá a haber otra crisis que nos volverá a afectar o volverá a haber otro problema o no hay problemas en Egipto y se irán otra vez los turistas a Egipto y nosotros tendremos otra crisis y así sucesivamente. Si nosotros nos especializamos y además lo sabemos transmitir, yo creo que nos saca de esta crisis y de cualquier otra. Gracias, Ana. Pepe, por favor. Breve. Pues, un minuto me han dicho. Pues sí, de este fortalecido, porque es verdad que los clientes quieren estar aislados y quieren tener pues más espacio, pero todo esto conlleva de que tiene que haber conectividad. Yo quiero ser breve en esto, pero hacer hincapié en que Canarias tiene que tener ya desde Promotur del Gobierno de Canarias, tener un gran tour operador donde, por ejemplo, cuando antes Vinte volaba incluso hasta Italia, hasta París, que Vinte sea una gran compañía que nos dé la conectividad a los canarios. Si no, tenemos que estar siguiendo, dependiendo de los tour operadores, con una gran compañía como puede ser Vinte, que vuele, que ya volaba desde Lisboa, desde Francia, desde Madrid, de Barcelona,
cuando tengamos una conectividad directa con las islas, el turismo rural podrá salir adelante. De lo contrario, estaremos siempre en manos de turoperadores, y los turistas que traen los turoperadores es para llenar hoteles, no para un turismo de interior. Muchísimas gracias, Pepe. Bueno, idea fuerza. Estamos cerrando entonces ya lo que es el debate. Conclusiones muy sencillas que las va a dar Carlos Fernández, porque si no nos vamos de margen. Yo me gustaría agradecerle enormemente a todos la colaboración y espero que nos veamos pronto y que nos veamos en este destino seguro que tenemos, que es Canarias, y en esas bodeguitas y en esos agroturismos, y que mucha gente piense como yo, que le apetece ir a aprender cómo se hace el aceite, el vino, a disfrutar de esas comidas kilómetro cero, y nada, les animo a seguir trabajando, porque creo que lo auténtico es lo que va a seguir adelante. Carlos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos los que han intervenido en este panel, asimismo a Jesús Marco Lucía. 4 experiencias más una, 5 experiencias llenas de vínculo, llenas de afecto, de implicación con el territorio, 5 experiencias que se trasladan de la persona y de sus vivencias, de sus raíces, a lo que son proyectos empresariales, y proyectos empresariales que nos dicen que sí es posible hacer otro tipo de turismo vinculado a los recursos agrícolas y culturales de cada uno de estos territorios. Esas son las experiencias que hemos tenido, con algunos problemas apuntados, con los problemas de cómo transmitir estas sensibilidades, tanto en términos de relevo generacional como a los turistas. Es decir, hemos dicho muchas cosas, me quedaría con 3 ideas. Estamos hablando de turismo especializado, esto hay que hacerlo bien especializadamente, esto lo decíais todos los miembros del grupo, hay que saber cómo llegar. Pepe nos decía, dice, aprendí de los que venían de Italia que el turismo rural allí se llamaba agroturismo, por lo tanto yo voy a esto. Yo solo decir que me quedaré con una idea: cómo convertir a las personas que nos vienen en amantes de la naturaleza, y cómo, una vez hacemos esto, que sean, digamos, comprometidos con nuestros productos locales, con la gastronomía, con el consumo de los productos locales, que se haga en el propio destino, que la renta se deje allí, y que eso no hay sino, digamos, la envolvente de cómo encariñamos a nuestros turistas. En el debate ese que hemos abordado, que es entre lo personalizado y lo masivo, y en Canarias evidentemente tenemos, digamos, un rato desde este punto de vista. Bueno, agradecerles a todos los que nos siguen. Mañana continuamos con el tercer webinar a partir de las 6 de la tarde, hora canaria, donde vamos a seguir con, digamos, con experiencias planteadas desde el punto de vista de la naturaleza y las actividades de turismo deportivo, viendo, digamos, una especie de perspectiva de qué tipo de proyectos se desarrollan. Vamos a tener a 4 panelistas de proyectos jóvenes de distintas islas también, y vamos a tener una presentación por parte de Valerio del Rosario, uno de los líderes de proyectos en la isla de Tenerife. Muchas gracias y buenas tardes.